Buenas tardes, soy Alicia Bosch. Esta clase se llama Escribe bien y proyéctate mejor. A través de esta clase vamos a ver por qué es importante escribir bien y qué estrategias podemos seguir para hacerlo sin siquiera gastar un solo peso. Voy a admitir a algunas personas que están entrando ahorita. Ya vamos a comenzar. Bien. Entonces, escribe bien y proyéctate mejor. Primero, he de decirles que yo soy Alicia Bosch, soy pedagoga, yo no soy lingüista, y todo lo que les voy a comentar aquí sobre mi formación tiene que ver con lo que hago ahora. Entonces, el que yo sea pedagoga me ha encaminado a tratar de hacer de la ortografía algo que sea claro, entretenido. Yo desde la secundaria me interesé por la ortografía porque yo veía que los maestros veían con beneplácito los trabajos de quienes escribían con una letra legible y buena ortografía. Entonces, desde entonces he cuidado mucho este aspecto o estos dos aspectos, y eso me ha abierto muchas puertas en todos los trabajos que he desempeñado, ya sea en el sector público, en la empresa privada. Siempre ha sido una ventaja para mí tener una letra legible, buena ortografía y saber redactar. Quien escribe bien es apreciado en cualquier ámbito. Entonces, desde la secundaria yo me interesé por cultivar esto, y me dedico ya de tiempo completo, en la mayor parte de mi tiempo, a la ortografía hace 17 años, cuando fui contratada por una escuela primaria y secundaria para desarrollar un programa de caligrafía para primaria y de ortografía para secundaria. Comento esto porque esto es la base. 10 años de estar trabajando en esta escuela es la base para la creación del método Ortografía para Todos. Esto lo menciono porque esto no es un trabajo de escritorio. Todos los productos que han surgido de este método son producto de la práctica docente y de ver también en la práctica todo lo que la gente necesita para escribir bien y tratar de hacérselo llegar pues de manera lo más accesible posible. Este método, como les digo, surgió en esta escuela, donde desarrolló un programa de caligrafía ortográfica, que esa fue una de las grandes ventajas, que a la par que los niños practicaban la caligrafía, el trazo de las letras, repasaban reglas ortográficas. Y entonces surgió, soy autora del libro que se llama Caligrafía, Ortografía y Desarrollo del Vocabulario, que es para primaria. Taller de ortografía para secundaria, y después los maestros, estos son publicados por Editorial Trillas desde el 2014, y los maestros que utilizan o que empezaron a utilizar mi método, mis cuadernos de trabajo para sus alumnos, me pidieron que hiciera un libro para ellos, para sentirse más seguros en la aplicación del método. Porque es muy importante destacar que tiene pues décadas, 2, 3 décadas, que no nada más en México, en España, Latinoamérica, se ha dejado de enseñar en forma sistemática, como se hacía antes, la ortografía. Entonces surgieron estos libros, y
A raíz de la pandemia, creé la Academia Virtual de Ortografía para Todos al tener que suspender los talleres presenciales que impartía. Entonces, estos son nada más antecedentes para que ustedes sepan de dónde surge esto y que esto no es un trabajo de escritorio, sino algo que se ha desarrollado en la práctica y se ha probado con éxito desde hace ya varios años. Bueno, vamos a entrar en materia. Muchos de las personas que se han acercado a mí en los grupos de ortografía y en diferentes ámbitos, me dicen a veces que la ortografía se les hace difícil, que les parece aburrida, que es demasiado lo que tienen que aprender o saber. Y yo lo que les digo es que resolver rápidamente sus dudas ortográficas es posible si conocen las herramientas adecuadas y aprenden a utilizarlas. Hoy vamos a hablar de varias herramientas que ustedes, terminando la clase, pueden poner en práctica y mejorar con esto su ortografía. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Puede apagarlo, por favor? Ahora, hoy estuve chateando con una chica que me dice que ya está en su carrera, que no se siente segura al escribir, que tiene muchas dudas y que pues quiere sentirse segura, que sus maestros son muy exigentes en este sentido, como debe ser, y que pues le genera estrés el no sentirse segura de escribir bien. Y me dice que se siente apenada porque hasta piensa que su hermana de secundaria sabe más de ortografía que ella. Y bueno, todos cometemos errores ortográficos. Más adelante vamos a ver por qué esto se ha vuelto una situación complicada. Pero si se estudia lo que es realmente importante saber, estos errores pueden reducirse en corto plazo, porque también hay métodos, hay libros, hay cursos que nos hablan de gramática y de cosas muy complicadas que no entendemos y que en la práctica no vamos a aplicar, y que al hacerse difícil su comprensión desaniman a los que estudian ortografía y entonces esto se va dejando. Entonces nos vamos a dar cuenta también en esta clase de lo que es realmente importante saber. Me dicen también algunas personas que tienen que escribir informes o diferentes documentos por su trabajo, por su escuela, en la escuela hacer ensayos, presentar textos argumentativos, diferentes documentos y que muchas veces no saben ni por dónde empezar. Y bueno, a quienes tienen esta inquietud también les digo que saber cómo empezar a escribir un documento es fácil cuando conoces los secretos para construirlo firmemente desde la base. Esto de la redacción tiene sus pasos. Antes de redactar debemos tener una preparación en ortografía para no cometer errores, pero pues hay tanto recursos didácticos como diferentes secretos y pasos para poder redactar y escribir bien. Ahora, el tema de la ortografía es tan, pero tan vasto que se necesita un estudio y práctica sistemáticos para lograr una mejora continua de la expresión escrita. Y esta mejora continua de la expresión escrita, porque tiene que ser eso, una mejora, nunca vamos a ser perfectos escribiendo, porque hay muchísimo que aprender. Pero sí podemos hacer esto, tener una mejora continua de la expresión escrita que nos va a ir dando seguridad para escribir, para desenvolvernos, para expresarnos incluso también oralmente. Y eso se va a ver reflejado favorablemente, por supuesto, en la imagen personal y profesional.
Pero reitero, esto tiene que ser un estudio y práctica sistemáticos. No, hay quien me decía también cuando iban a entrar a esta clase, es que yo quiero dominar el uso de los signos de puntuación. El uso de los signos de puntuación no se puede dominar en una clase, se necesitan varias clases o varios recursos didácticos, que vamos a hablar de todos ellos y van a ver lo accesibles que son muchos. Ahora, decía hace rato que todos cometemos errores ortográficos y esto es por dos razones. Una, bueno, por varias razones. Una, cada vez hay menos hábito de leer en papel. Sí leemos, pero leemos mucho en dispositivos, cosas que muchas veces están mal escritas y así como antes se nos quedaba grabado lo que estaba bien escrito, ahora se nos quedan también grabados los errores. Y para que en nuestra memoria se queden grabadas las peculiaridades ortográficas de las palabras, es mucho mejor leer en papel y escribir a mano. Entonces, cada vez leemos menos en papel, cosas bien escritas. En nuestro entorno, no nada más en los dispositivos electrónicos, en anuncios espectaculares, en portadores de texto de diferentes naturaleza, vemos también un sinfín de errores. Y lo que ya dije hace un momento, tiene décadas que la ortografía no se enseña en forma sistemática. Entonces, ¿cómo quieren que los maestros, los alumnos, quienes profesionales que trabajan, que a lo mejor ya están titulados, tengan buena ortografía si nunca nadie les enseñó o les enseñaron 2, 3 pinceladitas por ahí? Si revisan los libros de texto, casi no de primaria, casi no tienen nada de ortografía. Una cosita ahí por ahí, pero salpicadas, que eso no sirve para aprender ortografía. Entonces, debemos ser reflexivos a leer y escapar de la contaminación visual. Por ejemplo, aquí está un anuncio, un espectacular, que si se fijan es de una universidad, dice aquí Universidad César Vallejo, y están hablando del programa, quisieron hablar del programa de formación para adultos, pero aquí hizo falta un espacio, no sé si al que diseñó bueno, al que hizo el cartel o así se lo presentaron a quienes lo iban a hacer, a los diseñadores gráficos, pero en lugar de decir programa de formación para adultos, dice programa de formación para adultos. Entonces, imagínense cómo, ¿quién se va a sentir motivado a ir a esta universidad donde no hay cuidado por el bien y escribir, por el bien escribir bien? Entonces, debemos estar atentos a este tipo de situaciones y escapar de esta contaminación visual, ser reflexivos, si tenemos dudas de cómo se escribe algo, buscarlo. Ahorita vamos a ver cómo podemos salir de muchas dudas. Ahora, alguien me preguntó también que si lo que yo iba a dar en esta clase es lo mismo o es diferente a lo que enseñan en las escuelas. Y yo me pongo así como de la foto. No, pues obviamente es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, ya no enseñan ortografía. Entonces aquí vamos a ver herramientas, secretos, consejos que nadie les enseña. Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en las escuelas normales a los maestros. Y bueno, esto es lo que ya dije, que hace décadas la ortografía no forma parte significativa de los planes y programas de estudio, por lo que es necesario practicar con un método ágil probado para llenar esos vacíos y lagunas que existen.
Y a esta persona que me decía que se sentía mal, que se sentía culpable, y a todos los que se sientan así, que se sientan culpables de que a lo mejor ya terminaron o están estudiando una carrera o ya están desempeñándose profesionalmente y se sienten inseguros al escribir o tienen lagunas ortográficas, no se sientan culpables porque pues no les enseñaron. Y quizá no tuvieron esa chispas que se me prendió a mí en la secundaria de que yo dije, yo veo que aquí los que tienen buena ortografía, los que escriben bien, tienen muchas ventajas. Los pasan al pizarrón, les suben puntos, todo esto. Entonces, yo me di cuenta de eso en la secundaria y por eso pues me puse a cuidarlo, pero como les digo, a muchos no les han enseñado y entonces no se sientan culpables, pero sí no se duerman en sus laureles, pongan manos a la obra, que esto se puede hacer, se puede lograr escribir bien. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Me hace el favor de apagarlo, por favor? Vamos a hablar entonces de 10 consejos básicos para mejorar tu expresión escrita, y de estos, 9 de los que les voy a dar son gratis. Ustedes los pueden empezar a hacer terminando la clase. Entonces no hay pretextos de no cuidar esto. El primer consejo al que me voy a referir es algo que ya dije, que es leer más en papel. Ya dije también que al leer en papel se fijan las peculiares ortográficas de las palabras. Obviamente leer buenas cosas en papel se fijan en la memoria las peculiares ortográficas de las palabras. Ahorita no voy a contestar preguntas, al final vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas, si quieren escribirlas en el chat o apuntarlas para que las veamos al final. Leer más en papel. Aquí vemos una conversación que no es en papel, que es un chateo en un dispositivo, y vamos a ver aquí cómo, por olvidarse de 3 reglas básicas, se tergiversa toda esta conversación. Les voy a dar 20 segundos para que la visualicen y ahorita voy a hablar de ella y a ver si pueden ir identificando o también si lo ponen en el chat. Voy a dar premios a los que participen. Yo me voy a dar cuenta en el chat quiénes están participando y a los que me escriban a mi correo electrónico, que más adelante voy a poner qué correo es, y me digan que estuvieron participando en la clase, les voy a enviar un prontuario ortográfico que es en papel todo esto que estoy diciendo, bueno, las reglas. Entonces, les doy 20 segundos para que vean eso, por favor, para que lo lean. Bien, aquí nos estamos dando cuenta que la persona que escribe el primer mensaje, su intención era preguntar por alguien, pero en lugar de escribir "y Tomás", escribe "y Tomás", porque como no pone el acento, eso no se lee "y Tomás", sino se lee "y Tomás". Entonces el otro contesta: "No, yo no tomo". Y la muchacha le dice: "No, que si tomas vino". "No me gusta el vino". "No, que si llego tomas". "No, no tomaré aunque llegues". "Ah, olvídalo". Entonces, aquí nos damos cuenta que esta persona omitió, bueno, ahorita me voy a referir a las 3 reglas, pero antes de eso les quiero decir que quienes dicen que en la mensajería electrónica, en el chateo, no hay reglas, pues están equivocados, porque como en toda situación que se maneja por escrito, se debe cuidar cómo se escribe. Obviamente, viendo el contexto.
si ustedes se están comunicando por chat con su comadre o con su amiga que tiene igual o peor ortografía que ustedes, pues no va a importar cómo escriban. Pero no hay que perder de vista que en estos momentos ya citas de trabajo, cuestiones de estudios, de negocios, se tratan por el WhatsApp, por correo electrónico, por diferentes plataformas en las que se escriben mensajes electrónicos como estos ágiles rápidos. Entonces, si ustedes se acostumbran a escribir mal, en lo cotidiano, con sus amistades, con sus familiares de confianza, cuando tengan que hacer un mensaje o sostener una conversación de negocios o que están solicitando entrar a un trabajo, confirmando que van a ir a la cita o que están hablando con algún maestro como estudiantes, pues van a escribir mal. Mejor escribir bien, acostumbrarse a escribir bien y que eso ya sea parte de su personalidad y de su imagen. Aquí entonces, lo primero, de las reglas básicas de primaria, ¿no? Hay que escribir los nombres propios con mayúscula. Apaguen su micrófono, por favor. Ay. Escribe nombres propios con mayúscula, una primera regla de primaria. No omitir las tildes. Hay quien también pone el pretexto de que su teléfono no tiene tildes. Y todos los teléfonos, ya imagínense cómo está la tecnología, todos los teléfonos tienen las minúsculas y mayúsculas con tildes. Solo hay que saber, los que no lo saben, dónde están, y eso pues es fácil. Todos las tienen y deben escribirse. Aquí, si hubiera escrito Tomás con mayúscula y tilde en la A, se hubiera entendido que esta chica estaba preguntando por un tal Tomás. Otra omisión que hay aquí es el signo de interrogación y exclamación de apertura, que en español son obligatorios. Se ha generalizado, sobre todo en entornos como LinkedIn o cuestiones así de negocios, que están muy influenciadas por el inglés, que se acostumbra simplemente no ponerlos. Y porque en inglés solo se escriben los de cierre, pero en español son obligatorios. Entonces, leer más en papel es un consejo que les doy, y cuidar su ortografía, su forma de escribir en todos los ámbitos, incluida la mensajería electrónica. El siguiente consejo es escribir más a mano. Cuando escribimos a mano, repasamos, es un doble impulso al cerebro. Primero, cómo vemos las letras, y luego al trazarlas es un repaso de las peculiaridades ortográficas que tienen las palabras. Entonces, escribir a mano también es favorable para el aprendizaje de la ortografía. Nosotros en la escuela en la que trabajé, veíamos, por ejemplo, que si bien la tecnología nos brinda muchas ventajas y herramientas a las cuales me voy a referir más adelante, también había algunos inconvenientes en cuanto al aprendizaje escolar. Por ejemplo, que como ahora ya encontramos mucha información en Internet, pues algunos alumnos, malos alumnos, simplemente copian, pegan sin haber leído el tema, hacen una bonita portada, porque eso sí se les da muy bien, y ya presentan un trabajo sin saber absolutamente nada del tema. Entonces nosotros empezamos ya a solicitar, hace muchos años, en lugar de los trabajos elaborados en computadora, trabajos como este, que es un mapa mental, donde el alumno aquí está obligado a saber del tema. Tiene que ilustrar, tiene que jerarquizar la información. Aquí vemos ramas más grandes, más pequeñas. Eso implicó necesariamente una lectura, una jerarquización de la información,
Y aquí se destaca también la importancia de escribir con letra legible. Este mapa mental está hecho con una buena letra, con buena ortografía, con suficiencia y claridad en la información, y pues aquí le tapamos la boca a quien dice, no, ¿para qué practicar caligrafía? Sí, ahora todo lo hacemos en computadora. Pues no todo, porque cuando estos alumnos terminen de prepararse y se enfrenten a lo que nos enfrentamos todos, que es a buscar trabajo, van a tener que llenar solicitudes de empleo como estas que venden en la papelería, y que los reclutadores de personal, yo también como pedagoga también he sido reclutador de personal, solicitamos de esta manera porque es un primer filtro de selección. Aquí vamos a ver mucha información sobre la experiencia, la escolaridad del solicitante, pero también vamos a ver la legibilidad de su escritura, su limpieza, el orden que tiene para plantear, para escribir las ideas, y también su ortografía, las faltas ortográficas, el nivel de vocabulario que maneja, y todo esto va a obrar en su contra o a su favor si es que escribe con una letra legible y con buena ortografía. Entonces, escribir más a mano es el segundo y muy importante consejo. Ahora viene un tercer consejo, que es consultar el diccionario y páginas confiables, que a lo mejor van a decir, ay, eso que ya todos sabemos que podemos consultar el diccionario. Y sí, pero lo que probablemente muchos de ustedes no saben es cuál es el mejor diccionario para consultar. Y que en Internet no se trata nada más de preguntar y a ver quién nos responde. Porque en Internet también mucha gente escribe, da respuestas sin tener conocimiento de lo que está diciendo, o diciendo lo que le enseñaron o lo que opina sin realmente saber. Apaguen su micrófono, por favor, quienes acaban de entrar. Entonces, el diccionario que les voy a recomendar es la versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española. Estas siglas DLE son de Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Si ustedes van a las aplicaciones de su celular, a la tienda de aplicaciones, en el buscador escriben Diccionario RAE o Diccionario DLE y van a ver esta imagen. Le dan instalar, después le dan abrir, es gratuito. Imagínense lo que es tener el diccionario más grande y completo del mundo de habla hispana o del español en la palma de su mano. Entonces se puede descargar tanto a los teléfonos móviles como a computadoras, tablet y cualquier tipo de dispositivo electrónico. Entonces, las ventajas de este diccionario son: la primera, que a muchos les interesa, porque muchos, cuando uno publica algo, empiezan costo, costo, costo. Bueno, este es gratuito. Es el más completo. Ahorita vamos a ver en detalle por qué es el más completo. El más completo sobre cualquier diccionario y, por supuesto, sobre los diccionarios impresos, que en una versión electrónica pues le cabe y nos pueden presentar mucha más información que un diccionario impreso, por muy gordo que sea. Y pues hablando de gordos, ¿verdad? Lo más ligero. En su celular lo pueden traer para consultas rápidas en segundos.
hagan de cuenta que están en alguna situación y tienen la duda de cómo se dice y escribe. Oscuro sin la B u obscuro con B. Pongan ahí en el chat, por favor, los que quieran participar, cómo creen que se dice, o cómo lo dicen ustedes, o cómo les parece correcto. Entonces, si yo tengo esta duda y muchísimas otras, en mi diccionario lo puedo buscar. Simplemente tecleo oscuro u obscuro y me va a aparecer esto. Esta es una captura de pantalla de cómo va a aparecer en el diccionario. Y se las presento porque aquí vamos a aprender cómo leer e interpretar esto, porque el diccionario, además de consultarlo, hay que saber cómo usarlo y sacarle todo el jugo. Aquí nos dice oscuro ra, sin la B, pero acá abajo, esto que se ve en azul más claro es una abreviatura de diccionario. ¿Qué significa también? Si ustedes no se saben las abreviaturas de diccionario, no importa, porque si ustedes ponen aquí su dedo en la abreviatura, les va a decir aquí abajito qué quiere decir esa abreviatura. Entonces, aquí lo que les dice esto es que también se puede decir oscuro, pero ustedes siempre que vean esto, dos formas, la que esté hasta arriba es la forma culta, más actualizada o más vigente. Entonces, si no quieren pasar por maestros o personas o profesionales o estudiantes anticuados, quieren pasar por personas conocedoras de la ortografía, vigentes, actualizadas, pues escriban oscuro sin la B. Eso nada más se los menciono para que no vayan a decir que obscuro es un error, porque un error no es. Digamos que es otra forma anticuada de decir o escribir la palabra, pero error no lo es. La lengua, esto también se los pongo porque esta es una regla que también deben tener muy presente. La lengua tiende a simplificarse. Cuando tengan duda de escribir una palabra con más o menos letras, junta o separada, con guión o sin guión, opten por las formas más simples, más reducidas, que es, en este caso aquí es sin la B. En el caso de unidas y separadas, pues es más simple la forma unida, como en arcoíris, por ejemplo. Arcoíris se puede escribir arco iris separado o junto, arcoíris con tilde en la I. Entonces, lo más actualizado es escribir arcoíris junto. Entonces, bueno, eso es en relación con la búsqueda de cómo se escriben y los significados de las palabras, porque aquí, en esta línea gris con verde, les va a decir de dónde viene esta palabra, cuál es el origen, que eso nos sirve para varias cosas, que más adelante vamos a ver otros ejemplos. Y aquí 1 y 2 son las acepciones o significados que tiene la palabra oscuro. El primero, que carece de luz o claridad. Y muchas veces con estas letras moradas en cursiva, la RAE siempre va a poner, que ponga ejemplos, los ejemplos van a venir en letra cursiva, nos dan aquí el ejemplo de una forma de utilizarlo, habitación oscura. En la segunda acepción dice, dicho de un color o de un tono que se acerca al negro o que se contrapone a otro más claro de su misma clase. Nos dan el ejemplo en letras moraditas, azul oscuro. Esa palabra solo tiene esas dos acepciones. Pero no crean que esto es lo único que ustedes pueden encontrar en este diccionario. En este diccionario, que como vemos aquí en la imagen, puedo yo tener en la palma de mi mano, puedo encontrar las acepciones de las palabras.
que son los significados. En el de oscuro vemos que tiene dos acepciones. Para este ejemplo voy a utilizar la palabra mano. Aquí yo solo seleccioné dos, pero aquí estoy haciendo la anotación con rojo. Estas son solo dos de las 36 acepciones o significados diferentes que tienen la palabra mano. Que por ejemplo decimos mano de pintura o además de la parte del cuerpo humano, otras muchas acepciones tiene esta palabra. Esta es una palabra de las palabras más ricas del español. Con este mismo ejemplo de mano, vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar en este diccionario. Las locuciones. Una locución es una combinación fija de palabras que tiene un significado. Por ejemplo, todos yo creo que conocemos la locución con las manos en la masa, que aquí nos están dando el significado y nos ponen también el ejemplo en letras moraditas, que es sorprender a alguien en el momento de estar haciendo algo. Con las manos vacías, el significado sin haber logrado lo que se pretendía. De estas locuciones, ¿cuántas creen que hay de la palabra mano? Escríbanlo en el chat, por favor. 10, 20, 50. Son más de 200. Luego, si quieren, las buscan con calma. Las locuciones van a estar después de las acepciones, con letras rojas como están aquí. Imagínense qué tan gordo tendría que ser un diccionario para tener todo esto. Solo lo trae la versión electrónica. También nos tiene este diccionario los elementos compositivos, que son los prefijos y sufijos. Como aquí el sufijo mano tiene este guioncito atrás porque se entiende que se va a poner mano al final de otra partícula, como aquí cleptómano o toxicómano. Significa que tiene obsesión o hábito patológico. Cleptómano, afición a robar. Toxicómano, afición a ingerir tóxicos. Y por si ya esto fuera poco, también este diccionario tiene las conjugaciones verbales de todos los verbos. Aquí me voy a referir específicamente a eso. ¿Cuántas dudas no tenemos a veces en relación con cómo se dice o escribe una conjugación verbal? Yo, por ejemplo, pregunto, ¿cómo es correcto decir o escribir? ¿Yo soldo o sueldo el tubo? Refiriéndome a esto que está haciendo aquí este señor. ¿Yo soldo o sueldo el tubo? Respondan en el chat, por favor. Se va a guardar también una impresión del chat para que yo vea quiénes participaron y les haga llegar su premio. Entonces, yo tengo esa duda en mi diccionario, versión electrónica, la puedo resolver rápidamente. Escribo soldar y me va a poner esto, las dos acepciones del verbo soldar, su origen, pero si yo toco este botón que dice conjugar, me va a salir toda la conjugación del verbo. Este es solo un pedacito para demostrarles que no es yo soldo el tubo, es yo sueldo el tubo. Este es un verbo irregular, son el tipo de verbos que hay que estudiar. Y si se fijan aquí, es yo sueldo, tú sueldas, así, todos estos, pero nosotros no es sueldamos. Aquí sí es nosotros soldamos. Entonces, este diccionario es muy útil para resolver las dudas en relación con las conjugaciones verbales.
Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahora, les decía también hace rato, consultar el diccionario y páginas confiables. Cuando les pregunto a veces, ¿tú dónde consultas dudas ortográficas? Muchos me dicen en Google. Y escriben así en Google y como les puede contestar alguien que sepa, puede también ser alguien que no sepa. Entonces, para que sus respuestas sean confiables y puedan preguntar de casi cualquier cosa que tenga que ver con el español, escritura, significados, modismos, forma que se dice en unos países y en otros, ustedes hacen la pregunta y escriben las siglas RAE después de la pregunta. ¿Cómo está en este ejemplo? Yo aquí escribí, las mayúsculas se acentúan y le puse RAE, porque hay personas que piensan o les enseñaron, mal enseñado, que las mayúsculas no se acentúan. Y aquí la RAE, directamente la RAE, contesta esto. La Real Academia Española nunca ha establecido una norma en sentido contrario. La acentuación gráfica de las letras mayúsculas no es opcional, sino obligatoria y afecta a cualquier tipo de texto. Al decir que afecta a cualquier tipo de texto, quiere decir que también en anuncios espectaculares o anuncios que están escritos con todas las letras mayúsculas, es necesario poner los acentos si las palabras las deben llevar de acuerdo con las reglas generales de acentuación. Porque hay quien piensa eso, que si está escrito todas mayúsculas no lleva acento, y eso no es cierto. Ese fue un mal hábito que surgió y aquí lo está recalcando la Real Academia, nunca ha establecido una norma en sentido contrario. Simplemente cuando las máquinas de escribir mecánicas no traían esa opción, pues mucha gente se acostumbró a escribir todas mayúsculas para no moverle la palanquita de mayúsculas y minúsculas, y para escribir todo en mayúsculas y ahorrarse, según ellos, los acentos, porque pues como no sé poner los acentos, pongo todo en mayúsculas y así no tengo que ponerlos, y pues eso es un error. Entonces aquí haz la pregunta y como está aquí señalando la flecha con las siglas RAE, y entonces con eso yo garantizo que la respuesta que me dé sea directamente del organismo que se encarga de todo lo que es el bien escribir en español. Aquí para que vean que esto es cierto, que nunca ha habido esa regla. Esta es una imagen de un diccionario que tengo yo impreso de la Real Academia, así gordote, y que aquí nos dice que fue publicado en 1974. Este número romano es el 1974. Y aquí vemos cómo dice tipográficos con tilde, el día con tilde. Entonces, nunca ha habido una regla que diga que las mayúsculas no se acentúan. Si les enseñaron eso, pues estuvo muy mal y es el momento de desaprenderlo. Cuarto consejo, repasar las reglas ortográficas. A los que me escriban a mi correo, les voy a mandar un prontuario de reglas ortográficas donde vienen las reglas ortográficas invariables. Por ejemplo, yo les pregunto ahorita, ¿cómo se llama este gusano? Que no tiene 100 pies, pero pues de ahí va su nombre. Escríbanlo por favor en el chat. ¿Cómo escriben? Bueno, la forma correcta es 100 pies con M, no con N. Y este ejemplo me sirve para referirme a una de las reglas invariables que digo invariables porque no tienen excepciones. Y esas son las que hay que aprendernos primero, porque
son las más fáciles y las que van a hacer que cometamos menos errores si las sabemos, las recordamos y las aplicamos bien. Por ejemplo, aquí, sí, es una palabra compuesta de las palabras 100 con N y pies, pero como aquí se da la regla invariable, que es que antes de la letra P siempre vamos a escribir M, no N, entonces esta N de 100 se convierte en M y así va a ser en muchas palabras. Y aquí se los muestro cómo está escrito 100 pies y con tilde en la E porque es una palabra aguda que termina en S. Así está en el diccionario de la Real Academia. Ahora, relacionadas con más o menos con esto de este tipo de letras, les pregunto, y por favor lo escríbanlo en el chat, quienes sepan cómo se llama esta flor, que se utiliza mucho para las bardas porque se hace muy frondosa y cubre mucho. Estoy casi segura que la mayoría la conoce como bugambilia, con MB. Cuando me refiera a esta B, que muchos le llaman B de burro, B larga, simplemente es la B. Cuando me refiere a la B corta, voy a decir V. Y aquí lo vemos cómo está escrito de dos maneras. Y aquí, este tipo de explicaciones son las que yo doy en mis cursos y en mis materiales. Cosas que nadie les va a enseñar y que si aprenden todos este tipo de estrategias, pues se van a hacer mucho más reflexivos en cuanto al lenguaje. El nombre de esta flor puede ser escrito de estas dos maneras. Bugambilia con MB es el nombre coloquial que se utiliza en México y algunos países de América. Al decir coloquial, quiero decir informal, en confianza. Y Bougainvillea es el nombre culto, el nombre científico, y es el que viene en el diccionario de la Real Academia. Estas dos palabras me sirven para referirme a otras dos reglas invariables que son: antes de B siempre se escribe M, no N, y antes de V siempre se escribe N, no M. Y aquí vemos en el diccionario de la Real Academia cómo dice bugambilla, arbusto trepador sudamericano, bla, bla, bla. Pero aquí en el origen nos dice del latín científico Bougainvillea, con N, V y doble L. Entonces, por eso esas grafías se conservan aquí en el nombre científico. Y nos dice que, a su vez, este nombre científico viene de L.A. de Bougainville, que fue un navegante francés al que se le dedicó porque fue el que llevó esta planta de Brasil a Europa. Entonces, aquí vemos cuánta información nos da el diccionario y por qué es bueno consultarlo, específicamente esta versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española que les estoy recomendando. Ahora, vamos con las reglas generales de acentuación, que a muchas personas les generan dudas, estrés. Aquí en estas columnas tengo las reglas generales de acentuación que me dicen que se acentúa una palabra aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula si termina en ciertas letras. Me dice aquí que le voy a poner acento a las palabras agudas que terminen en NS o vocal
a las palabras graves que terminen en una consonante que no sea N o S, a las esdrújulas que terminen en cualquier letra y a las sobresdrújulas que terminen en cualquier letra. Pero ¿qué pasa si yo no sé cuál es una palabra aguda, cuál grave y tal? Bueno, para esto primero yo debo saber dividir las palabras en sílabas. Aquí yo las tengo divididas en sílabas, pero vamos a hacerlo. Dividir en sílabas una palabra es separar las sílabas de acuerdo con el golpe de voz. Yo digo fósil en 2 sílabas y digo fósil. La sílaba tónica o más fuerte, que son todas las que están aquí con rojo, es fo. Entonces, si la sílaba tónica está aquí en la penúltima, yo me entero que esta es una palabra grave. Después tengo una palabra muy parecida, fusil. Nada más cambió por esta letra. Aquí, pero aquí cambia otra cosa. Yo no pronuncio fusil como fósil, pronuncio fusil. Entonces aquí la sílaba tónica es sil. Y entonces aquí me doy cuenta por qué una tiene acento y la otra no. Fósil es grave porque la sílaba tónica es la penúltima. Y aquí me dice que yo le voy a poner acento si termina en consonante que no sea N o S. Y ahí está terminando en consonante que es L. Entonces, por eso sí le pongo el acento. En cambio, a fusil es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica más fuerte es la última. Y dice aquí que para ponerle tilde o acento escrito, debe terminar en NS o vocal. Fusil no termina en NS o vocal, por eso no le pongo acento. Ahora, la siguiente palabra, ojalá. Ojalá es una palabra aguda, termina en vocal, sí le pongo acento. Pongo la palabra ojalá porque hay quienes la pronuncian mal, dándole tonicidad a la O y pronuncian ojalá, que es una pronunciación equivocada. Es ojalá y lleva tilde en la A. Lo mismo pasa con la palabra omóplato. Omóplato es una palabra esdrújula, porque la sílaba tónica es la anterior a la penúltima. Está aquí en la columna de las esdrújulas y en cualquier letra que termine esa palabra le debo poner acento. Pero también hay quienes pronuncian omoplato. Como plato se pronuncia así, pronuncian mal omoplato. Entonces, por eso puse eso. Después tengo aquí oxígeno, pronunciado así, oxígeno, que aquí tengo yo el símbolo del oxígeno. Aquí me estoy refiriendo al sustantivo oxígeno. Es una palabra esdrújula, lleva tilde. Pero esa palabra es una parónima acentual. Las palabras parónimas son palabras parecidas. Porque también puedo yo pronunciar oxígeno. Yo puedo decir, yo oxigeno mis pulmones yendo a correr al bosque. Entonces la sílaba tónica sería esta y no llevaría tilde, porque es una palabra grave que no termina en consonante diferente a N o S. Pero también yo puedo decir en pasado, Laura oxigenó la sala poniendo un humidificador. Entonces sería la sílaba tónica esta, oxigenó. Y sí le tendría que poner acento porque es una palabra aguda que termina en vocal. Y ya por último, en esto de las reglas de acentuación, me gusta poner la palabra examen y exámenes, porque exámenes es una palabra aguda, la sílaba tónica es xa, exámenes.
Y a todas las palabras esdrújulas les debo poner acento. Y como algunas personas se fijan en que la palabra exámenes tiene acento, equivocadamente le ponen acento escrito a examen. Sí, la sílaba tónica es la misma, pero aquí está en la columna de las graves. Y para poner acento a las graves deben terminar en consonante que no sea N o S, y esta termina en N. Entonces, no, examen en singular no lleva acento. Ahora, no sé si se fijaron que aquí hay un asterisco. Esa es una ampliación a la regla de las palabras graves, que es que se le va a poner acento a las palabras graves que terminen en consonante que no sea N o S o que terminen en doble consonante, como bíceps, tríceps, forceps, cyborg y western. Todas estas son palabras graves: bíceps, tríceps, forceps, cyborg, western. Tienen dos sílabas y la tónica es la penúltima. Esta termina en S, 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 N. Estas no deberían llevar tilde, pero sí la llevan porque esa es una ampliación de la regla. Y aquí les puse cyborg para que vean aquí en el diccionario de la lengua española cómo está ya castellanizado. Aquí nos dice que viene del inglés cyborg, que es acrónimo de Cybernetic Organism, que es organismo cibernético. Pero ya está castellanizada y esta es una palabra ya del español que viene del inglés, pero ya se usa así en español. Obviamente en inglés no lleva tilde y se escribe con Y, pero así se castellanizó. Entonces se las pongo. Y también western, que es relacionado a las películas de lejano oeste, también está castellanizado, por eso tiene la tilde. Y aquí vamos a ver más sobre esto de la castellanización. El quinto consejo es optar por los que nos es simple y familiar. Aquí vamos a ver varias palabras que ya están castellanizadas y que a veces nos generan dudas o confusiones porque las vemos mal escritas en los empaques de los alimentos. Entonces, la lengua tiende a simplificarse. Cuando las palabras se castellanizan, lo hacen con las grafías que a nosotros no son familiares. Nosotros no usamos doble O ni doble T, casi no usamos la W o la W más bien. Entonces se castellanizan con las letras o grafías que no son familiares a nosotros y que corresponden a nuestra pronunciación. Aquí, por ejemplo, vemos que en este de yogur, Lala, le ponen H y T, y así no se escribe en español. En español se escribe así tal y como suena, yogur. Así se pronuncia, así se escribe. A veces nuestros niños se confunden, o nosotros también como adultos nos podemos confundir porque si lo vemos escrito así, pues creemos que así se escribe, pero pues no. A Lala pregúntenle de cremosidad, de sabores, de yogures, de productos de leches, de qué sé yo, pero pues no le pregunten de ortografía porque pues no. Lala no se dedica a la ortografía. Aquí vemos otra marca mexicana, en inglés aquí shampoo. Nosotros no usamos doble O, no usamos SH. Entonces, ¿cómo suena esto? Familiar a nosotros. Champú. Y así se escribe, champú. Claro que aquí dice que viene del inglés shampoo, pero nosotros ya en español debemos escribirlo así desde hace mucho tiempo. El famoso espagueti
una marca mexicana también. Nosotros no usamos doble T, casi no usamos H's intermedias, no empiezan nuestras palabras con S, SP o S y otra consonante. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? Así, tal y como lo pronunciamos, así se escribe. Espagueti, con U entre la G y la E, que como no tiene diéresis, puntitos la U, es muda, entonces se pronuncia así, espagueti. Ahora, todas estas palabras, yogur, champú, espagueti, son comunes, tan comunes a nuestro idioma español, que ya se castellanizaron. Pero les voy a presentar aquí dos palabras que, si bien también son comunes, no están castellanizadas y se tienen que escribir en letra cursiva, y así las vamos a ver en el diccionario, que son ballet y pizza. Si se fijan, estas es letra redonda, normal. Y estas letras están inclinadas hacia la derecha, con cursiva se le llama. Entonces, estas no están todavía incorporadas al español, pero sí aparecen en el diccionario porque las usamos mucho en cuando hablamos o escribimos en español, pero están escritas en cursiva y así debemos escribirla. Y aquí dice, voz francesa, voz italiana, es a lo que se refiere la abreviatura. El consejo 6, poner atención a los detalles. A veces hay quien dice de repente, ay, alguien pone, lo escribiste mal, ay, ¿qué fue? Un puntito, una comita, se me olvidé una letra. Pues sí, pero eso ya implicó que escribieras otro significado. Por ejemplo, aquí tenemos 6 cosas, porque ahorita vamos a ver por qué son 6, a las cuales podemos referirnos con solo 2 letras, la C y la D. Nada más que algunas, como ven, es C mayúscula o C minúscula, D mayúscula, D minúscula, con puntos o sin puntos. La primera es una sigla. Reconocemos que es una sigla porque están 2 letras mayúsculas y sin punto. Las siglas no llevan punto. Esa es la sigla de disco compacto y en el diccionario también van a encontrar los significados de algunas siglas. Aquí está CD del inglés CD, sigla de compact disc, disco compacto es la traducción. Y aquí está su significado en español. Acá la tenemos invertida, una D minúscula y una C mayúscula y con puntos. El que tengan puntos, las abreviaciones, todas estas se llaman abreviaciones. Si tienen punto, van a ser abreviaturas. Esta es la abreviatura de después de Cristo. La C está mayúscula porque Cristo es un nombre propio. Y si se fijan, hay un espacio entre una y otra abreviatura de palabra y el puntito después de cada abreviatura de palabra también. Esta nos damos cuenta también que es una abreviatura porque tiene el punto y es la abreviatura, una de las abreviaturas de ciudad, porque esa es una y esta es otra, CDAD. Que a mí me gusta más esta porque si estamos abreviando, pues mejor que sea con 2 letritas, ¿no? Los de abajo son, uno tiene mayúscula, el otro 2 minúsculas, pero no tienen puntos. Entonces, con eso nos damos cuenta que son símbolos. Los símbolos son invariables, son universales y no llevan punto. El de arriba, bueno, el primero, ese todos lo estudiaron en la secundaria. Acuérdense símbolo de qué es. Escríbanlo en el chat, los que se acuerden, por favor. Es el símbolo del cadmio.
que es un elemento químico de la tabla, que lo estudiamos en la tabla periódica. El otro también es un símbolo y tiene la C minúscula para diferenciarse del cadmio. Es el símbolo de la candela, que es una unidad de medida de intensidad lumínica. El número romano 400 también se representa con la letra CD mayúsculas. No lo pongo aquí con las abreviaciones porque no es una abreviación, es un número romano, pero para que vean todo lo que podemos representar con dos letras y los errores que podemos cometer si ponemos mayúscula en lugar de minúscula o ponemos puntos donde no los debe haber. Los símbolos, por ejemplo, muchas veces vemos 8 kilos de jitomate. Ya aquí le ponen un punto y no, los puntos no se abrevian, son invariables y no llevan punto. O también ponen 8 horas y lo ponen así. No, es 8 y la H solita sin puntos, o bien mejor pongan 8 A punto espacio M punto, que es 8 antes meridiano o 8 de la mañana. El séptimo consejo, no confiar al 100% en el corrector automático de los dispositivos, pero sí ponerle atención. ¿Por qué no debemos confiar en los correctores? Hay estudiantes o personas que dicen, ay, ya hice mi documento en Word y no me marcó ningún rojito, entonces no tengo faltas de ortografía. Y eso, pues, no es cierto. Vamos a ver por qué. El corrector ortográfico de los dispositivos solo nos sirve en las palabras que tienen una sola forma de escribirse, como lapislázuli, que es el nombre de esta piedra. ¿Por qué? Porque el corrector ortográfico nada más es un almacén como este, bueno, no como este, pero electrónico, de palabras. Y pues lapislázuli solo lo tiene aquí escrito así. Entonces, si yo lo escribo mal, pues me lo va automáticamente a corregir o me lo va a subrayar de que está mal escrito. Pero aquí, este ejemplo lo saqué de que escribí algo y vean, aquí sí está bien marcado con esta rayita roja así ondulada, que yo escribí mal aretes, le puse H a propósito, lapislázuli, lo escribí mal, va con tilde en la I y Z aquí, y bazar, también lo escribí mal, bazar es con B, y sí me lo marcó porque las palabras aretes con H pues no existen y bazar con V, pero aquí yo escribí mal, mi amigo inglés me compró, pero no me las corrigió. ¿Por qué no me las corrigió? Porque el almacén tiene tanto mi, que es el pronombre, aquí lo correcto es el mi, adjetivo posesivo sin tilde, pero como tiene las dos, tiene mi adjetivo posesivo sin tilde y mi pronombre con tilde, no me la corrige porque para él es una palabra conocida. Mi amigo aquí dice inglés, no dice inglés, porque falta la tilde en la E. Pero como el corrector tiene las dos palabras inglés e inglés, que es la parte entre las piernas, pues no me la corrige. Ni tampoco yo quise poner aquí me compró en pasado con tilde en la O, pero como también tiene compro en presente, yo compro jugo de naranja todos los días, entonces no me lo corrige porque tiene tanto compro sin tilde como compró con tilde. Entonces, por eso no hay que confiar en el corrector. El corrector automático no funciona en todas estas palabras o tipos o grupos de palabras. Y estos son los que más estudiamos en mis cursos, en mis libros, porque son en los que no nos ayuda el corrector, que son las palabras homófonas. Las palabras homófonas, homo mismo fono sonido, son las palabras que se pronuncian igual o parecido, pero se escriben diferente y tienen diferente significado.
como estas palabras. Cima con S, que es el punto más profundo de algo, y cima con C, el punto más alto. Me gusta esta pareja de palabras homófonas porque es al mismo tiempo homófona y antónima. Esto es de significado contrario. Para todos es más familiar cima con C referido a la cima de la montaña, pero también existe cima con S, que es este punto más profundo o más bajo. Cima con S no es la falda de la montaña, sino es profundo, profundidad, el punto más profundo. Y aquí se los pongo del diccionario para que vean que no los estoy engañando. Cima con S, de origen incierto, cavidad grande y muy profunda en la tierra. Tampoco nos ayuda en la tilde diacrítica, que es esto que vimos con lo de mi hace rato. Si es mi adjetivo posesivo, mi nota musical no lleva tilde, pero si digo eso es para mí, pronombre sí lleva. Tampoco nos ayuda en las palabras juntas o unidas y separadas porque tiene la palabra, la preposición a como el sí, pronombre y la palabra mismo separados, que eso se refiere a su persona. Por ejemplo, se dijo a sí mismo que mejoraría su ortografía, que no es lo mismo que escribir todo junto y sin tilde a sí mismo, que equivale a también. Las palabras parónimas o parecidas pueden ser de tilde, como ya vimos, oxígeno, o esta otra, máscara, referida a esa máscara, o bien mascara en presente. La maestra le dijo que no mascara chicle en el salón, o mascara en pasado. Ella mascara chicle si se le tapan los oídos en la carretera. Otro tipo de palabras parónimas son, por ejemplo, prejuicio, de prejuiciar, y perjuicio, de perjudicar, o las que tienen una o doble R. Escribe doble R con sonido fuerte entre vocales. Pera con una R es la fruta. Perra con doble R por el sonido fuerte es el animal. El octavo consejo es escribir con frecuencia, anotar y no quedarse con dudas. Revisar los textos antes de entregarlos, enviarlos o publicarlos. No se valen los pretextos de, ay, fue un error de dedo o andaba apurado, cosas de ese tipo, porque eso va en contra de nuestra imagen. Otro consejito que les doy es participar en los grupos de ortografía de Facebook. Los invito a mi grupo Taller de Ortografía del Idioma Español. Ahí se publican cosas como esta o muchas otras, donde así en pequeños flashazos se va aprendiendo cotidianamente. Un día dense el tiempo de estar 10, 15 minutitos ahí por los grupos. Si me escriben a mi correo para su premio y lo que quieran, les voy a poner ahí los grupos que recomiendo, porque como en todo, no todos los grupos de ortografía sirven para aprender ortografía. Hay grupos que son para memes y tonterías, y que bueno, también se puede aprender con los memes siempre y cuando estén bien hechos, pero hay memes que no, o tonterías que a veces ponen que no aprenden, que solo confunden. Esta es la dirección de correo, mi dirección de correo, aliciabosh@yahoo.com.mx. No se les olvide esta terminación, porque si no, no me llegan. Y fíjense cómo se escribe mi nombre. No es Bush ni nada de eso, es BOSCH. A quienes me escriban diciendo que estuvieron en esta clase participando, les voy a enviar el prontuario de reglas ortográficas, que es un díptico donde ustedes pueden ver todo esto que les comenté y más. Y bueno, para cerrar, les recomiendo practicar con un método efectivo, accesible y entretenido, que bueno, es el mío, que es un método. Odette, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor?
Para niños, estos son los libros de primaria, están de primero a sexto. Si eres padre de familia y en tu escuela no llevan este libro, cómpralo para tu hijo, porque le vas a hacer un gran beneficio si de primero a sexto, además de como se ve aquí, practica la caligrafía para tener una buena letra legible. Estos libros vienen con los dos tipos de letra, la letra de molde o script y la letra cursiva. Si tu hijo está acostumbrado a la letra de molde nada más, pues puede hacer los renglones de práctica con la de molde, pero yo digo que por lo menos repase una vez de la letra cursiva, porque pues ahorita la tendencia pedagógica es que los niños, los alumnos aprendan a escribir con los dos tipos de letra, porque la letra de molde es útil para carteles, láminas de exposición, cosas de ese tipo, pero los apuntes se toman más rápido en la letra cursiva, además que con esto se evitan omisiones y voltear las letras y ese tipo de cosas. Este libro se llama Caligrafía, Ortografía y Desarrollo del Vocabulario. Se practican las tres cosas en un solo cuaderno de trabajo. El vocabulario, este es el libro de primero. Aquí el vocabulario va por campos semánticos y aquí tenemos largo, grueso, delgado, corto. Aquí los alumnos o los niños escriben, buscan la definición en el diccionario y con sus palabras la escriben aquí. Entonces, con esto ya los niños están redactando, practicando redactar, para que cuando tengan que escribir algo, ya una composición o algo que les piden, pues lo puedan hacer. Y los ejercicios de aplicación, primero, relacionar la palabra con la imagen y ya acá más abajo, completar oraciones, que este ya es un grado de dificultad creciente. Y para que el niño haga esto, yo a veces se los pregunto así en los cursos y tienen que pensar hasta los adultos para contestar. Para contestar estas preguntas de acá, tienen que darse cuenta que el intestino delgado, que es el que está aquí, es más largo que el intestino grueso, que es el que está acá. Entonces, eso tiene que completar acá abajo. Entonces, son ejercicios para reflexionar y, por un lado, para reflexionar, pero también para guardar en la memoria las peculiaridades ortográficas de las palabras. En estos libros, por ejemplo, las maestras de primero me decían que a ellos no les pusiera a buscar palabras en el diccionario, a los de primero, porque se les dificultaba buscar las palabras. Entonces yo les dije que, pues, sí, que por qué. Y entonces me dijeron que, o bueno, ¿qué habilidad debe tener un niño para buscar rápido palabras en el diccionario? Pues dominar el orden alfabético. Y eso lo logré con estas tarjetas de palabras homófonas con las que se puede jugar memoria y practicar el orden alfabético. Si se fijan, aquí estas tarjetas tienen la letra diferente en negrita en la que se tienen que fijar y sin necesidad de escribir una definición. Yo entiendo aquí que coser con C es poner al fuego un alimento y que coser con S es unir con hilo y aguja. Estas son casi 100 tarjetas con lo que pues, se pueden practicar casi 100 palabras homófonas. Imagínense si a un niño se le va a olvidar ya después que coser de poner al fuego un alimento es con C y coser de unir con hilo y aguja es con S. A los que me escriban también les voy a enviar la memoria de palabras homófonas para que practiquen en familia, se diviertan y aprendan. Para este método también es para jóvenes, porque si esto que se aprende en primaria no se practica en la secundaria, pues se olvida. Entonces aquí, este es el libro para secundaria,
que es un libro obviamente ya con más contenido, que no nada más es de ortografía, porque tiene varias prácticas cada grado para redactar. Se presenta un contenido teórico resumido, sin rollos lingüísticos o gramaticales que no entendemos y que no nos sirven, y un ejercicio para cada contenido teórico. Aquí, por ejemplo, esa tabla para la acentuación, se las presento aquí, y con esto es un doble beneficio. Aprenden a poner los acentos escritos, pero también las peculiaridades ortográficas de palabras que las tienen. Y también, si no se conocen el significado de alguna palabra de estas, lo buscan en el diccionario y entonces ya tenemos 3 beneficios. Ahí está otra vez mi correo para los que no lo anotaron. Y decimos que este es un método para todos porque, como les dije al principio, yo hice los libros de primaria, de secundaria, y luego los maestros, los padres de familia me dijeron: queremos un libro para nosotros porque nosotros también tenemos muchas dudas en cuanto a la ortografía. Entonces hice, bueno, varias cosas. Doy pláticas como esta, clases gratuitas, conferencias, webinarios. Tengo también un curso en línea de 5 sesiones de 2 horas y media. Un curso en línea de 22 sesiones, que es más largo, más profundo. Esta es una imagen de uno de los cursos en línea. Imparto también talleres presenciales a escuelas, empresas o familias que me lo solicitan. He ido eso me ha gustado mucho, bueno, todos, pero me entusiasma mucho ir con familias donde todos quieren aprender ortografía, o varios miembros de la familia, y están desde niños de primaria, de secundaria, el papá, la mamá y hasta la abuelita a veces. Que las abuelitas pues saben más porque a ellas sí les enseñaron, pero pues bueno. Entonces, talleres presenciales, o como los talleres en la editorial, o este que di en una escuela que fue para todo el personal de la escuela. Asesorías personales y los cuadernos de trabajo, ya me refería a los de primaria, a los de secundaria, y este es el que hice para todos, se llama 100 prácticas de ortografía para todos. Este libro no está en digital, no lo regalo, el libro lo venden, es de Editorial Trillas. Para los que están en México o en Colombia, en las librerías Trillas lo pueden encontrar, o en la tienda en línea, y para los que estén fuera de México o Colombia, lo pueden pedir a través de Amazon. Es un libro económico en papel, porque la mejor forma de aprender ortografía es leyendo en papel y escribiendo a mano. Y son 2 libros por el precio de uno, porque tiene solucionario en línea incluido, para que cada quien, es un libro autodidacta, cada quien lo contesta a su ritmo. Por ejemplo, este libro es muy bueno para quienes van a presentar exámenes para entrar a la preparatoria o a la universidad, y pues necesitan prepararse en 1 o 2 meses para el examen. Entonces aquí tienen 100 prácticas para ver desde los conceptos básicos. Mucha gente me dice: ay, es que yo quiero aprender desde cero porque pues porque así lo quiero. Pues este es desde cero. Se aprende desde los conceptos básicos del español hasta redactar, desde un recado, un mensaje, que es lo más sencillo, hasta un texto argumentativo, que es lo que ya piden para el ingreso a algunas universidades, y que eso lo tienen que escribir a mano, esos textos argumentativos. Entonces, se reitera la importancia de que traten en la medida de lo posible de tener una letra legible. Como ya dije, tiene su solucionario en línea, porque si cada quien lo va a contestar a su ritmo, pues, ¿quién se los va a calificar? Entonces, bajan, ese sí es un PDF con las respuestas para que ustedes se autocalifiquen y aprendan de sus errores. Y ya el último producto que saqué a raíz de la pandemia, empecé a dar cursos en línea. Ahorita estoy dando el curso 11, que es este de 22 sesiones. Y registré ya esto que son las cápsulas ortográficas.
Imagínense lo que es tener 100 cápsulas, así como 100 prácticas. 100 cuadritos de estos son tamaño un cuarto de carta para hacer un acordeón o tenerlos en un tarjetero. Es un curso completo de ortografía que ustedes pueden tener en la palma de la mano. Esos también los tengo disponibles para quien los quiera. Ha funcionado muy bien tomar un curso en línea o una clase gratuita como esta, practicar en el libro, porque obviamente en una clase de 1 hora y fracción, pues no vamos a ver todos los temas. Ahorita vimos un acercamiento del gran panorama que tenemos que trabajar, pero en estas 100 prácticas ahí me pongo a practicar lo que vi en los cursos en línea o en las clases, y una vez que yo ya estoy practicando con esto, es muy difícil acordarse de todo. Pero si yo tengo mis cápsulas ortográficas, que son mis acordeones, ya digo, Alicia me dijo que, o en alguna clase dijo, o vi en un curso no en un curso, en una publicación de los grupos de ortografía que decían que este sí es un uso correcto del gerundio. Entonces ya me voy a mis cápsulas y busco el uso del gerundio, o busco el uso del punto y coma como está aquí, o cómo se escriben las horas y las fechas, y pues ya resuelvo mi duda rápidamente. Voy a, bueno, este es el fin de la clase como tal. Voy a dejar de compartir pantalla. Les pediría a los que puedan, si pueden, ahorita vamos a pasar a las preguntas y respuestas. A los que puedan abrir su cámara, si la pueden abrir para tomarnos una foto. O si no, pues la voy a tomar así, que nos vamos a tardar más. Ya la tomé. Y pues voy a ver el chat, a ver si hay algunas preguntas. Ay, denme un momentito, porque ¿dónde está el chat? Se me movió. Acá. Sí, no permite abrir la cámara. Bueno. Llegué tarde. Ok. Bueno, voy a habilitar la cámara. Acá. A ver si. Ay, bueno, ya tomé la foto. Vamos, aquí estoy viendo, y está lo del chat, me queda grabado cómo escribieron algunos bugambilias con NV, la mayoría bugambilia con MB. Aquí, interesantes como la marca de muros que escriben tabla roca y debe ser tabla roca con doble R. Sí, ese es un error. Pero como es una marca, pues bueno, así se queda ese error, como en los nombres propios. Cuando nuestro nombre propio lo escribieron mal en el acta de nacimiento, para papeles oficiales yo lo tengo que escribir tal y como está en el acta de nacimiento, aunque esté con error, porque puedo tener problemas legales por eso. Si quiero tener mi nombre correcto, pues entonces tengo que hacer la corrección para que todos mis papeles salgan correctos, pero no puedo tener, no sé, el certificado de primaria, de secundaria, con una forma de escritura de mi nombre y otros papeles con otra, porque puede haber problemas legales. Aquí dicen, para el caso de escribir un libro, tesis o algún documento más formal, es recomendable utilizar las formas más formales, ocultas. Pues sí, por supuesto. Sobre todo los documentos académicos, mientras mejor escritos estén, pues
mejor va a ser nuestra imagen y bueno, cualquier documento, en los trabajos también. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Porque bueno, aquí estuvieron dando respuestas. Sí, sí, doctora, buenas noches. Dígame, Esteban. Sí, mire, quiero compartir algo, ¿no? Por Sí, ejemplo, yo en mi día a día, yo he creado una regla, ¿no? No sé, pero para mí todo tiempo pasado lleva tilde. Es la mejor regla, ¿no? Todo tiempo pasado lleva tilde. sí, se puede usar ese criterio también, pero si yo me pongo a practicar, dividir palabras en sílabas, identificar la sílaba tónica, si esto lo hago en las tablas, ya la segunda tabla ya me sale en automático. Entonces, también digo, porque para otras palabras, no son si no son en pasado, no es este criterio. Aquí alguien está diciendo, si un nombre está escrito en el acta de nacimiento. Oye, se me fue. Bueno, decía, con la mayúscula sin tilde, como algunas, obviamente hay actas que tienen mucho tiempo, que se hicieron en máquinas mecánicas que no tenían la tilde, dice que si ahora lo puede poner con la tilde. Ahí tendrían que verificar con las cuestiones legales de cada país o de cada localidad donde ustedes vivan, porque en algunos lugares no lo aceptan con la tilde, tiene que estar sin la tilde porque así está en el acta, o se tiene que modificar el acta. Esas son cuestiones legales que, pues yo no les puedo decir un criterio general para todos porque no es así. Aquí alguien pone grave la conozco por llana. Sí son palabras llanas o graves. Si alguien quiere hacer una pregunta también, puede abrir su micrófono para hacerla. De preferencia, si pide la palabra, aunque bueno, no están muchos pidiendo la palabra. Entonces, bueno, también les sugiero que me escriban a mi correo electrónico si tienen alguna pregunta, también para mandarles a los que quieran la memoria de palabras homófonas y el prontuario, que les van a servir mucho, y también les voy a enviar ahí la información detallada de los cursos que doy, porque cada curso tiene sus características y a algunos les sirven el más corto o el más largo, o Manuela, entonces ahí les voy a poner con detalle también cómo pueden tener las cápsulas ortográficas los que las quieran. Los libros ya lo dije. Para quienes viven en México o en Colombia, los pueden encontrar en las librerías Trillas. Les voy a poner aquí también la dirección de la tienda en línea. Pero esto es solo para México. En Colombia hay una librería Trillas, pero en otros países yo los libros no los vendo, no se los puedo enviar, me sale más caro el envío a otro país que enviarles el libro, pero los consiguen a través de Amazon. Cada quien tendría que preguntar en el Amazon de su país cuánto cuesta. Aquí veo que me están poniendo sus correos electrónicos. Imagínense lo que sería para mí ponerme a copiar los correos electrónicos de todos. Yo no voy a enviar correos electrónicos a quienes me ponen correos aquí. No puedo, no me da tiempo. Voy a contestar. Para mí es más fácil que alguien me escriba. Esa es una primera muestra de que realmente está interesado. Y entonces, así yo también no tengo ningún problema de si no distinguí bien cuál era su dirección o cualquier cosa. Y yo nada más en automático les contesto y es mucho más fácil. Las cápsulas ortográficas no las vende Trillas.
Esas las hice yo soy la única que las tiene. Lo que vende Trillas son los libros. Los 6 libros de primaria, que son uno para cada grado de primaria, los 3 de secundaria y el libro 100 prácticas de ortografía para todos. Las cápsulas solo las pueden tener quienes me escriban a mi correo electrónico, no son gratuitas, es un trabajo muy grande, muy útil, que ya está registrado en derecho de autor y todo, o sea, es una inversión. Entonces, tienen costo, pero es un costo accesible. Yo ahí en el correo les pongo todos los detalles. A mí no me gusta dar precios es más, en los grupos de Facebook no puedo estar poniendo precios ni nada de eso porque me llaman la atención. Y aquí de viva voz pues tampoco, porque algunos son de otros países y todo. Entonces yo les pongo ahí todos los datos de cómo le podemos hacer. Y ya entramos en contacto así por el correo electrónico, mucho mejor. Bueno, pues si nadie tiene alguna otra duda, comentario. Aquí muchos están dando las gracias. Buenas noches. Si no hay alguna otra pregunta, pues nos vemos en los cursos de ortografía o en cualquier otro momento. Muchas gracias a todos por estar. Y a fin de mes, el 29 de septiembre, voy a dar otra plática de estas gratuitas. Por si quieren invitar a alguien, serán bienvenidos. A todos nos sirve tener una buena ortografía, una correcta expresión escrita. Pues buenas noches, gracias y hasta pronto.